Es muy habitual en nuestro tiempo escuchar, ver en las redes a ciertas personas que se especializan en promover el empoderamiento personal, que incluye la mitigación, la disminución de los factores que muchas veces hacen sufrir y que por lo tanto debilitan este empoderamiento personal. En general, lo que podemos comprobar es que hay una gran proporción de estos, digamos, especialistas en la promoción del empoderamiento de las personas, que incluye el discernimiento de un gran propósito de vida, cuya consecución arriba al éxito y a una especie de autosuficiencia, de satisfacción, de estado que pareciera que es incluso inmune a las vicisitudes dolorosas propias de la vida en el mundo en la cual están los mortales. Digo esto porque a veces uno presiente que podría esbozar la caricatura de un superindividuo logrado desde este menú, desde esta guía personal, que está muy asociada con el poder, con el éxito, con la autocompletud, digamos, ¿no? Uno puede mirar a muchos de estos especialistas en sus videos, en sus redes, incluso hablar acerca de cuál es la relación que debe buscarse con un otro y hasta qué punto ese otro tiene que incidir en los propios logros, en la propia búsqueda de sí mismo y en el estado de autosatisfacción. Todas estas, digamos, teorías, o mejor dicho, teorizaciones, convergen en un lugar que se puede describir a través de ciertas tradiciones mitológicas. Si por cierto el mito de ninguna manera debe ser eliminado ni reducido a un recurso inferior con respecto a una conceptualización abstracta que por supuesto se va a articular en una argumentación lógica y sustentable. El mito tiene un valor irreductible, el mito, como todo símbolo, precisamente, como diría Paul Ricoeur, da que pensar, y esto está muy presente, por ejemplo, en la crítica del juicio de Kant, a la cual me he dedicado en algún video, sobre todo cuando yo trato de explicar el sentido más profundo de esta conceptualización kantiana acerca de que en el acontecimiento, en la experiencia de lo bello, hay, como dice Kant, un libre juego entre la imaginación y el entendimiento. En un video respectivo a propósito de este tema, yo me dedico a tratar de interpretar qué significa ese libre juego y cuáles son los supuestos y las consecuencias que se pueden derivar de esa conceptualización kantiana. Así que esto lo digo justamente para poner en claro que tengo una valoración del mito. Ahora, si hay algo que en general los mitos utilizados en estos programas de empoderamiento personal, estos mitos que están utilizados en estos programas, yo dije, si hay algo en lo cual convergen, este algo es una especie de fuente o de principio o de lugar originario, no original, originario,
hacia la cual todo confluye y desde desde el principio o desde la fuente originaria, todo de alguna manera se deriva. Y en general se deriva, dicho así, por la gran proporción de estos programas que alientan a las personas a realizarse plenamente en la vida, esta articulación que se sigue de esta fuente originaria es una articulación necesaria. Más allá de que exista la necesidad absoluta, que es la necesidad lógica o la necesidad hipotética, al modo de Leibniz, que en general es la necesidad causal, pero que tiene que ver con la configuración particular del mundo en el cual se hacen las experiencias, y la trama causal ordena esas experiencias, por lo menos de los fenómenos de la naturaleza. Uno puede escuchar esto era necesario que pasara para que vos te dieras cuenta que eso que estabas eligiendo no era auténtico, o sea, no tenía que ver con vos, porque en el fondo lo que vos vas a elegir en un camino evolutivo es algo que en realidad te está esperando, porque en el fondo siempre fue tuyo, solo que vos lo tenías que descubrir, y eso te lo va a traer un otro, y el otro siempre te trae algo que es muy propio de vos, ya sea directamente o ya sea por complementariedad. Pero el otro viene a darnos algo que nos falta para ser completos. Y el otro en todo caso tiene esa importancia, tiene esa función. Claro, porque esto es consistente con decir que todo emana de una fuente. Si todo emana de una fuente no una fuente necesariamente de agua, aunque el mar es una gran fuente de agua de la cual ha emergido la vida, allá por las latitudes africanas, dicen algunos evolucionistas. Este principio es aquel en el cual uno debiera entender todo lo que sucede, porque todo lo que sucede emana al estilo plotiniano o de alguna manera se desenvuelve expresivamente al estilo espinosista, que no está muy lejano al estilo plotiniano. Espero haber dicho plotiniano también antes, quise decir plotino. De alguna manera, si todo se infiere en un sentido más lato, más general, de esta fuente originaria, que es única, que es una única expresión inteligible, que hace inteligible a todo lo que es, porque todo lo que es dimana se deriva de ella. Entonces, bueno, nosotros estamos concebidos de esa manera, formando parte, Spinoza diría, somos un modo finito de la substancia absoluta, en donde la substancia replica su lógica. Y por lo tanto, dejando de lado Spinoza, pero utilizándolo más descriptivamente para tener alguna imagen, o pedagógicamente, estamos replicando a esta fuente originaria de la cual todo se deriva, y por lo tanto, si todo converge en la fuente, entonces en particular todo lo que nos sucede converge en definitiva en nuestra esencia. Se habla de una esencia. Así que todo lo que nos sucede nos debe suceder, porque todo lo que nos sucede expresa lo que somos, y cuando no está muy integrado a nivel consciente, entonces va a aparecer por afuera. Y cuanto menos integrado es a nivel consciente, eso que aparece por afuera aparece más violentamente por afuera. Nos toma por sorpresa, nos desencaja. Y cuanto está más integrado o está integrándose en un camino evolutivo, lo de afuera ya deja de ser antinatural, sino que empieza a ser muy congruente
porque nosotros nos hemos congruentizado con nosotros mismos. La cuestión es que todas estas teorizaciones ponen en cuestión el problema del mal. ¿Por qué, si todo lo que sucede, por algún motivo, pero que es no un motivo, por alguna razón, porque responde a un orden de cierta racionalidad que está vinculado con la fuente originaria, que se expresa a través de ese tipo de racionalidad en todo lo que acontece, entonces todo lo que sucede, bueno, debe suceder. Y entonces, ¿por qué algo va a ser malo si debe suceder? Si debe suceder y responde a una lógica, entonces es bueno. Es correcto, correcto. Se alinea con una rectitud, entonces es bueno. Con lo cual el sufrimiento pasa a ser devaluado y puesto en un lugar de ignorancia. Resuena un poco esta ingenuidad socrática desde la cual el que hace el mal lo hace por ignorancia, porque hacer mal es hacerse un mal y nadie querría hacerse un mal a sí mismo a sabiendas de que se lo está haciendo. Con lo cual, si se lo hace porque hace un mal, también se lo hace a sí mismo indirectamente, y por lo tanto lo hace por ignorancia. Entonces, en todo caso, el sufrimiento, sufrimos porque no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa, que en realidad nos debe pasar, y tenemos que aprender de que esto nos pase. Es más, tenemos que agradecer, entre comillas, que nos suceda, porque esto expresa la congruencia de todo lo que sucede respecto de cierta racionalidad emparentada con la fuente desde la cual se deriva todo lo que sucede y todo lo que nos sucede, siendo nosotros una réplica finita, parcial, fragmentaria de esa fuente originaria. Los mitos en general, aunque den que pensar y abran la imaginación, en definitiva, paradójicamente terminan siendo muy explicativos y sobre todo reduccionistas. Las cosas desde esta concepción mítica terminan obedeciendo a alguna racionalidad que se puede describir, se puede explicar y se puede profundizar iluminándola con distintas alternativas teóricas, pero en definitiva el mito es reduccionista. Ahora, por supuesto que desde esta explicación mitológica, el otro es también un fragmento que forma parte de la deriva de esta fuente originaria. Y como todo expresa la fuente originaria, es inevitable concluir en que ese otro y yo, en el fondo, estamos misteriosamente conectados a priori. Y conectados obedeciendo a esa racionalidad desde la cual se explica lo que se deriva a partir de esa fuente originaria. Con lo cual, lo que acontece entre el otro y yo debe acontecer. Y el otro, en el fondo, si está conectado, y acá aparece una teoría que también Freud la esboza, es un espejo. El otro que va a aparecer, que en esta teoría, en esta teorización, mejor dicho, no es que aparece cualquier otro en mi vida. El otro que aparece en mi vida es el que me hace de espejo para que yo me descubra en ese otro. Es decir, no hay un otro que esté en algún sentido, pero significativo, no accesorio. No existe un otro que esté en un sentido significativo separado de manera absoluta respecto de todo lo que ese otro no es, incluyéndome a mí, que no soy ese otro. No, hay un entramado. Hay un entramado. Ahora, ¿cuál es
la experiencia real del sufrimiento. En la experiencia real del sufrimiento uno puede experimentar y vivenciar el sufrimiento en un nivel a partir del cual, o sea, en un nivel de gravedad y de agudeza, a partir del cual yo creo que podríamos decir y podríamos acordar que suceden ciertas cosas. Primera cosa, cuando el sufrimiento, es decir, distingo el sufrimiento del dolor porque el dolor es algo que es fenoménico y que se da en el cuerpo, y el sufrimiento lo padece alguien que tiene conciencia de lo que ese dolor provoca, y por lo tanto, eso que provoca es el sufrimiento del cual se tiene conciencia. Con lo cual, para sufrir hay que tener un mínimo nivel de conciencia. Incluso los animales, en su nivel, en su orden ontológico, tienen un nivel de conciencia desde el cual sufren. Ahora, ¿qué sucede cuando el sufrimiento es agudo y además tiene un horizonte de gravedad, incluso un horizonte terminal, desde el punto de vista del diagnóstico médico? Bueno, lo primero que podemos decir es que disminuye la consistencia y la potencia para poder decir: uno ante un sufrimiento muy fuerte no sabe decir qué le pasa, no sabe restituirlo a un orden de normalidad. Por otro lado, el sufrimiento se siente en un nivel como un sufrimiento tan propio y tan intransferible, tan incomunicable, que lo que se hace patente de golpe es una absoluta separación entre yo que estoy sufriendo y el resto de los seres, que si no sufren, evidencian más esa separación absoluta con respecto a mí. Y si sufren, puedo empáticamente imaginarme en ellos, pero en definitiva la situación personal del sufrimiento, como es intransferible, tiene un grado de incomunicabilidad, y por lo tanto en esa incomunicabilidad el otro se hace mucho más un otro, se absolutiza en un sentido fundamental, existencial, la otredad, porque ya no es un espejo. Porque si hay un entramado que lo conecta conmigo, el sufrimiento, ese entramado parece triturarlo. El otro aparece como un realmente otro, con una identidad intransferible e incomunicable respecto de mi identidad, que está sufriendo en un nivel incomunicable e intransferible. El otro me puede contemplar empáticamente, el otro me puede tomar de la mano, el otro me puede acompañar, pero el otro está en un sentido importante, no secundario, está fuera de lo que me pasa, está fuera del alcance de lo que yo necesito y de lo que yo estoy vivenciando como sufrimiento agudo y grave en su horizonte, en su pronóstico, en su terminalidad. O sea que el sufrimiento evidencia esta separatividad. Al otro lo hace absolutamente otro en relación a mí, y yo me siento absolutamente yo y separado absolutamente del resto de los seres. El sufrimiento pone en evidencia esto. O sea que en este sentido rompe cualquier posibilidad de seguir sustentando una especie de articulación de cierta racionalidad, desde la cual todo se puede comprender necesariamente desde esta racionalidad, vinculado como una derivación necesaria a partir de una fuente única. Esta concepción, en donde todo se reduce a una sola cosa, y todo se reduce a una sola cosa porque ese todo, que es todo lo que sucede y todo lo que es,
todo lo que existió y todo lo que existirá, es expresión necesaria, derivada de esta fuente única. Desde esta explicación monista, el sufrimiento nos señala que esa explicación monista y reduccionista a esta fuente originaria o a este principio originario, esta explicación monista fracasa, este modelo fracasa, con el estrépito de los gritos y las lágrimas, imposibles de decir de otra manera por parte del que sufre y se siente absolutamente aislado, sintiendo que todo se ha convertido en algo absolutamente inhóspito. Además de esta impotencia para decir, hay una impotencia para actuar. Empiezo a verme disminuido en mi posibilidad de hacer. Y esto pone en evidencia la falsedad de un prejuicio muy occidental que reza que querer es poder. Y esto está mucho en los programas de promoción del empoderamiento personal. Si tú quieres, podrás. No, porque se pone en evidencia en el dolor físico que provoca un sufrimiento en niveles que no tienen una cota superior. Uno no puede imaginar un sufrimiento hasta acá. El sufrimiento que empieza a ser físico se transforma en un sufrimiento psicológico y a su vez pasa a ser un sufrimiento existencial. Y en ese plano se articulan los tres planos, el físico, el psíquico y el espiritual, y es un sufrimiento global que nos atraviesa, que desmantela todas nuestras defensas, todas nuestras teorías, que desmantela nuestra relación con el otro. Entonces, otra de las cosas que aparece es que ya no nos podemos narrar en un plano de aceptabilidad, de normalidad. Con un sufrimiento terminal, mi vida, lo que me pasa es inaceptable. Se interrumpe el relato de mi propia historia, desde el cual yo puedo expresar mi identidad, y también se interrumpe el relato con el otro. Y el otro siente que se le interrumpe su propio relato, cuando en su propio relato de sí mismo aparecen escenas en donde estoy yo. Porque ese relato se interrumpe porque él queda fuera de mi sufrimiento. Entonces hay una impotencia para narrarse a uno mismo, hay una impotencia para narrarse con el otro y una impotencia que el otro también siente. Con lo cual, el sufrimiento nos despoja. Nos despoja de razones, nos despoja de justificaciones, en un principio nos aísla, pero nos pone en evidencia que lo que nos está sucediendo no lo podemos resolver con nuestro querer o con nuestro poder, porque si nos duele el cuerpo, aparece el cuerpo como algo que hemos recibido. Y en la patencia del sufrimiento grave y agudo, aparece todo lo que somos y que no ha dependido de nosotros, porque eso que somos, nuestro cuerpo, y desde nuestro cuerpo, nuestra historia y nuestra vida, evidentemente profundiza y se ahonda en un lugar que está mucho más allá de nuestro orgullo, de nuestro querer, de nuestros poderes, de nuestros talentos y de nuestra autoestima sana, por sana que fuera. Incluso el sufrimiento puede también herir y puede comprometer seriamente nuestra autoestima. Podemos persistir en esta descripción mítica, por algo será, algo me querrá decir esta situación de sufrimiento. Pero el libro de Job y la historia de Job ponen en evidencia que el sufrimiento es algo que en definitiva no debiera ser y sin embargo es. Y eso que no debiera ser y sin embargo es, desde el acontecimiento del Viernes Santo, se ilumina como algo que no solamente padece el que sufre, sino que también padece Dios, porque Dios padece esto que ocurre y que no debiera ser. El mal no debe ser.
Entonces, no es que yo estoy diciendo que a Dios no se lo encuentra en los momentos gratos de éxito sano, de autorrealización plena, con sentido, con trascendencia. Pero es muy difícil identificar en la espuma de la alegría satisfecha de sí mismo a Dios. En general, toda esa alegría queda más absorbida por el logro que sustenta a esa autorrealización tan auspiciosa y tan dichosa. En cambio, en el sufrimiento hemos sido despojados. Y hemos sido despojados, puestos frente a frente con todo eso que nos excede y desde lo cual sufrimos y ante lo cual nos sentimos totalmente impotentes. Y entonces, paradójicamente, en ese silencio, en ese callar, donde se mueren las explicaciones, se mueren las justificaciones, se mueren las teorizaciones, no porque no tengan nada bueno de suyo, o inclusive, aunque sea en su intento, no en su logro conceptual y argumentativo, se mueren en el sentido de que se mueren como las grandes teorizaciones sistémicas que nos explican todo eso muere. El sufrimiento en esa separatividad que entonces aparece como fundamental, el sufrimiento se lleva todo eso y por eso aparece esta separatividad. Y entonces empezamos a visualizar que un encuentro posible a través de una situación de sufrimiento agudo y con pronóstico o horizonte de gravedad ya es un encuentro que tiene que ver con la compasión, que tiene que ver con la decisión de abrirme a lo que el otro me puede dar, no para resolver mi problema, sino para estar conmigo. Y entonces el sufrimiento pasa a la esfera de la libertad. Y entonces, en este vacío de explicaciones perfectitas, holísticas, sistémicas, yo no estoy negando los sistemas, estoy negando que la última palabra acerca de la persona humana sea un sistema. Estamos compuestos por sistemas, el sistema biológico, el sistema psíquico, aceptaría que hasta el sistema astrológico. Pero el problema es que la persona tiene un orden, que es el orden espiritual, que trasciende lo sistémico, porque la libertad no se puede describir sistémicamente, porque es libre. Más allá de que en nuestro caso, encarnado, no estoy hablando de la reencarnación, que es una falsedad, estoy diciendo en nuestro caso de ser espíritus con un cuerpo, esa libertad está muy condicionada, y muchas veces condicionada casi inexorablemente en ciertas posibilidades de nuestra existencia, pero no deja de ser libre. Lo que estoy diciendo es que justamente cuando el sufrimiento nos lleva al plano de la libertad, ya no funcionan los deseos, las pulsiones, el espejo, que el otro me muestra lo que yo soy pero no me di cuenta que soy. Aparece el amor, aparece la gratuidad que tiene que ver con una decisión, con una ofrenda. No con una acción o respuesta o reacción predeterminada a través de una racionalidad que lo único que hace es expresar la fuente originaria o el principio originario del cual dimana todo lo que es, inclusive lo que me está pasando como enfermedad y mi sufrimiento consecutivo a la misma, digamos. No amamos las cosas porque esas cosas que amamos sean perfectas. Las amamos a pesar de que esas cosas también tengan su propio mal, el propio mal que se hacen a sí mismas o el desamor del cual han sido víctimas. Nosotros no seguimos un camino porque nos llevará al éxito. Seguimos un camino a pesar de que venga la desgracia siguiendo ese camino. Nosotros no hacemos el bien para salvarnos, hacemos el bien a pesar de que haya mal. Somos más profundamente y esencialmente el camino que elegimos ser, mucho más que lo que ganemos o perdamos por seguir ese camino. Y como lo dice el Señor de los Anillos,
Es necesario dejar atrás la Tierra Media hasta merecer las tierras imperecederas. Es necesario dejar atrás la Tierra Media, destruir el anillo, las alianzas que deban ser destruidas, hasta alcanzar el merecimiento de las tierras imperecederas. Hasta pronto.